En la fiesta de cumpleaños de mi nieto no había una silla para mí. Mi nuera dijo: «Ups, parece que nos equivocamos al contar». Todos se rieron. Nadie dijo una sola palabra en mi defensa. Me fui sin armar escándalo y cancelé los cheques. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para ver hasta dónde llega esto. Debí haber confiado en mi intuición desde el momento en que entré al patio. Todo se veía impecable. Globos azules y plateados amarrados a cada silla. Un pastel de superhéroe que seguramente costó más que la despensa de una semana. Mesas perfectamente acomodadas. Todo gritaba dinero, lo cual no me sorprendía, ya que yo era quien había estado firmando los cheques. Pero cuando me acerqué a la mesa principal, la que era para la familia, frené el paso. Conté las sillas una vez, luego otra. 7 personas. 6 sillas. «¡Abuela, socorro!». Iker corrió hacia mí, su carita de 8 años iluminada de emoción. Su disfraz de Spider-Man parecía recién salido de la tienda, otro gasto que yo había cubierto, sin que nadie me lo pidiera. Lo abracé fuerte, respirando ese aroma dulce y conocido que solo tienen los niños pequeños. Pero mis ojos seguían regresando a esa mesa. «Feliz cumpleaños, mi amor», le susurré. «¿Te la estás pasando bien?». «La mejor. ¿Viste el brincolín? Y mamá contrató a un mago para más tarde». Claro que sí. Marisela nunca hacía nada a medias, sobre todo si alguien más estaba pagando. «¡Socorro, qué bueno que viniste!». La voz de Marisela era pura miel, pero había algo filoso debajo. Se acercó flotando en el vestido de diseñador que vi en el estado de cuenta de la tarjeta el mes pasado. Esa misma que ayudé a liquidar. Su sonrisa era pulida, ensayada. «Estamos tan contentos de que estés aquí». Asentí con la cabeza hacia la mesa. «¿Dónde me siento?». Sus ojos siguieron los míos y por un segundo algo le cruzó la cara. Satisfacción, tal vez. Luego se llevó la mano al pecho y soltó un suspiro. «Ay, qué pena. Creo que contamos mal cuando acomodamos todo». Contaron mal, como si yo fuera una invitada cualquiera que olvidaron incluir. «Está bien», me oí decir, aunque el pecho me apretaba. «¿Puedo traer una silla de...?» No digas eso», me interrumpió con un gesto de la mano, como si hubiera dicho una tontería. «Hay muchos lugares en las otras mesas. Estarás más cómoda, más cerca del bar». Se rió. Algunos adultos a nuestro alrededor también. En ese momento llegó mi hijo Genaro. Le pasó un brazo por la cintura como hacen los esposos. Miró la mesa. Luego me miró a mí. Esperé que dijera algo, que preguntara por qué su propia madre no tenía asiento junto a la familia. En cambio, me dio una sonrisa apenada. «Perdón, ma. Ya sabes cómo es esto de organizar fiestas. Marisela ha estado muy estresada queriendo que todo salga perfecto para Iker. Estresada. Organizar una fiesta con mi dinero la tenía estresada. Me quedé ahí un poco más de la cuenta. La gente empezaba a llegar, padres que no conocía, dejando a sus hijos a comer pastel que yo pagué, mientras la abuela del cumpleañero se sentaba con desconocidos. «Claro», dije, con la voz pareja. «Entiendo». Pero no entendía. No de verdad. Lo que entendía era que esto no fue un error. Contaron las sillas con cuidado. 6 para los que sí contaban. Ninguna para quien hizo que todo esto fuera posible. Encontré asiento en una de las mesas pequeñas y dejé mi bolso junto a una mujer que nunca había visto. Me sonrió apenas y volvió a mirar su celular. La fiesta siguió sin mí. Niños gritando en el brincolín, adultos charlando en pequeños grupos, tomando vino y hablando de partidos de fútbol y planes de vacaciones. Desde donde estaba sentada, tenía una vista clara de la mesa familiar. Marisela dominaba el centro, moviendo los brazos mientras contaba una historia que hacía reír a todos. Genaro asentía, completamente atrapado en el espectáculo que su esposa ofrecía. Iker estaba entre ellos, feliz y sin idea de nada. El pequeño príncipe de este montaje perfectamente planeado, y yo estaba sola, mirando como una extraña. Mi bolso se sentía más pesado de lo normal, el peso del celular tirando de mí. Lo saqué, con los dedos temblando apenas al abrir la app del banco.
La lista se encendió como una confesión. Hipoteca, préstamos del coche, colegiatura de la escuela privada de Iker, la tarjeta de crédito de Marisela, un pago tras otro, mes tras mes, año tras año. Todo este tiempo pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que era el tipo de madre, el tipo de abuela en la que podían confiar. Pensé que el dinero me compraría un lugar en la mesa. Resultó que lo único que hizo fue volverme invisible. El mago apareció entre los gritos emocionados de los niños. Mientras se preparaba, Marisela se levantó y golpeó su copa de vino con un tenedor. ¿Todos me escuchan tantito? Solo quiero darles las gracias por estar aquí para celebrar el día especial de nuestro Iker. Esta fiesta no habría sido posible sin... Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala hasta encontrarse con los míos, todavía sonriendo. Sin todo el amor y el apoyo de la familia y los amigos. Amor y apoyo. Ni una palabra sobre quién pagó realmente por todo esto. Me quedé sentada durante el show de magia. El pastel, el canto. Vi a Iker soplar las velas y pedir un deseo. Probablemente por más juguetes o videojuegos. Cosas que puedes comprar con una tarjeta de crédito. Cuando la fiesta empezó a terminar y los papás llegaron a recoger a sus hijos con sobredosis de azúcar, me acerqué para despedirme de Iker. Me abrazó fuerte. Tenía betún de chocolate en la mejilla. Gracias por mi regalo, abuelita. Me encantó el Lego. De nada, mi amor. Le besé la coronilla y respiré una última vez su olor. Luego levanté la vista. Marisela me estaba mirando. Su cara no mostraba nada. Gracias por venir, Socorro, dijo, educada y bien compuesta. Perdón por el error con los asientos. Error. La palabra cayó como algo amargo. Manejé de regreso a casa en silencio, cada momento de la fiesta repitiéndose en mi mente. Para cuando estacioné en mi entrada, ya no estaba enojada, tampoco dolida, solo estaba harta. Ya adentro, me senté en la mesa de la cocina, abrí la laptop y revisé mis movimientos bancarios. Transferencia tras transferencia, pago tras pago. Miles saliendo cada mes para mantener a una familia que ni siquiera se molestó en asegurar que tuviera una silla. Empecé por la hipoteca, cancelada. Luego los pagos del coche, cancelados. Uno por uno, corté cada pago automático, cada retiro, cada línea que me ataba a gente que solo me veía como una cartera con piernas. Cuando terminé, cerré la laptop y me recosté. Mañana, por fin, iban a ver cuánto valían realmente mi amor y mi apoyo. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Pasaron 3 días antes de que llegara la primera llamada. Estaba regando el jardín cuando apareció el nombre de Genaro. Dejé que sonara. Volví a mis tomates. Al menos ellos sí agradecían la atención, pero las llamadas no pararon. Genaro, Marisela, hasta la escuela de Iker, probablemente preguntando por qué no se había pagado la colegiatura. No contesté ninguna. Esa noche, abrí una botella de vino y me senté con una calculadora. Algo que debía haber hecho hace años. Empecé a sumar cuánto me había costado querer a esta familia. Los números eran increíbles. Empezó poco a poco. Siempre es así. Cuando Genaro y Marisela se casaron hace 15 años, eran jóvenes y apenas salían adelante. «Nomás ayúdanos con la boda», me pidió Genaro. «Nomás ayúdanos con el enganche de la casa». Solo hasta que pudieran estabilizarse. 15 años después, yo seguía siendo la que los sostenía. La hipoteca era de $2,247 al mes. Yo la había estado pagando por 8 años, desde que el negocio de construcción de Genaro empezó a decaer y nunca volvió a levantarse. El pago del carro de Marisela era de $651 al mes, por esa camioneta de lujo que juraba era esencial cuando nació Iker. Por seguridad, claro. ¿La camioneta de Genaro? $492 al mes, porque aparentemente no se puede usar un martillo si tu troca no cuesta más que la casa de otra persona. La colegiatura de la escuela privada de Iker era de $200 al mes. La escuela pública nunca fue suficiente para el niño de oro de Marisela. Los servicios iban de $300 a $400, dependiendo de qué tanto bajara Marisela el aire acondicionado. ¿El seguro? Otros $400 al mes por sus carros y su casa. ¿La despensa?
Marisela ya tenía la costumbre de mandarme fotos de sus recibos, siempre con alguna excusa, algún gasto sorpresa, que subía su total a entre $800 y $1,000 cada mes. Las tarjetas de crédito, esa parte me hizo temblar las manos. Las compraderas de Marisela dejaron montones de deuda, y yo llevaba años pagándola poco a poco en silencio. Otros $500 al mes en pagos mínimos que nunca hacían diferencia, porque ella nunca dejaba de comprar. Luego estaban las vacaciones. Viajes a Disney, fines de semana en casas de playa, escapaditas que Marisela no podía evitar presumir con frases como agradecida con la familia que apoya nuestras aventuras. Era un promedio de $500 a $800 al mes si lo dividías a lo largo del año. Cuentas médicas, los frenos de Iker, los tratamientos de piel de Marisela, las sesiones de terapia de Genaro después de que se lastimó la espalda moviendo muebles en lugar de pagarle a un cargador. Lo que no cubría su seguro, lo cubría yo. Luego estaba la ropa, el vestuario de Marisela para su trabajo en la boutique, el sinfín de tenis y equipo deportivo de Iker, la ropa de trabajo de Genaro. Cada mes, más dinero saliendo de mis manos. También mejoras a la casa, la cocina nueva que Marisela tenía que tener, la remodelación del baño, el jardín, el mantenimiento de la alberca. Es una inversión para la casa, ma, decía Genaro, como si yo algún día fuera a ver un centavo de vuelta. Cuando por fin sumé todo, me quedé viendo el número hasta que me ardieron los ojos. Solo en los últimos 5 años, les había dado $387,000, casi $400,000 del seguro de vida de mi difunto esposo, de mis ahorros, de mi jubilación. ¿Para qué? Para acabar sentada en la mesa de alguien más mientras se reían con sus amigos. Me serví otra copa de vino y seguí. También eran las cosas pequeñas. Regalos de cumpleaños que costaban cientos porque Marisela soltaba indirectas sobre lo que Iker realmente quería. Los regalos de Navidad que cada año eran más ridículos. Canastas de Pascua que parecían saqueadas del pasillo de juguetes, disfraces de Halloween más caros que lo que mucha gente gasta en comida en todo un mes. Y siempre estaban las emergencias de Marisela. La laptop que se descompuso y tuvo que reemplazarse ese mismo día. El calentador de agua que no podía esperar a un presupuesto. La cirugía que necesitó Iker cuando se rompió el brazo y no tenían para el deducible. Siempre urgente, siempre necesario, siempre pagado por la abuela Socorro. Pensaba en las mujeres del centro de adultos mayores, de mi edad, viendo cómo rendir sus pastillas, cómo calentar su casa, cómo comprar comida. Y yo aquí, financiando un estilo de vida que la mayoría de las parejas jóvenes ni siquiera podrían aparentar. No solo me quitaban, me convencían de ayudarlos a hacerlo. Marisela tenía el talento de hacer que sus peticiones sonaran a gestos de cariño. Sé cuánto te gusta consentir a Iker, decía, empujándome hacia algún aparato ridículamente caro o un viaje innecesario. Solo queremos que sepa lo generosa que es su abuela. Siempre que necesitaba dinero, escuchaba algo como, vi un vestidito perfecto para la obra escolar de Iker, pero ahorita se nos sale un poco del presupuesto. Seguramente pensarás que es ridículo cuánto me importa la apariencia, pero yo solo quiero que Iker se sienta orgulloso de su mamá. Me hacía sentir la abuelita consentidora, la que sí podía ayudar, la familiar amorosa tan generosa que no podía evitar compartir lo que tenía. Pero en realidad, me había convertido en un cajero automático con emociones. Genaro era igual de manipulador, solo que a su manera. Se metía en el papel del hijo que lucha, el hombre que hace lo que puede para mantener a su familia en medio de tantos problemas económicos. Odio pedirte, mamá, decía. Pero Iker está contando con estas vacaciones y Marisela se ha estado partiendo el lomo. Como si yo fuera la solución mágica a los desastres que ellos mismos provocaban. Lo peor, me lo creía. Me sentía necesaria, sentía que importaba. Cada transferencia me sabía a amor, como si estuviera cumpliendo con ser la mamá y abuela que cuida a los suyos. Incluso sentía un poco de orgullo cuando Marisela subía esas fotos, la casa hermosa, la familia sonriente, la vida perfecta. Mira lo que puede construir el amor, pensaba.
Pero en realidad, lo que había construido era una jaula hecha con mi propia generosidad. Entonces vibró mi celular, otra llamada de Genaro. Esta vez contesté. Mamá, ¿qué carajos está pasando? El pago de la hipoteca rebotó y esta mañana se llevaron el carro de Marisela. Su voz no era de miedo ni de preocupación por mí. Era de pánico, de enojo, llena de reclamos. Hola Genaro, dije tranquila. ¿Cómo estás? ¿Cómo que cómo estoy? Mamá, estamos en crisis. El banco llamó, la escuela de Iker quiere la colegiatura y Marisela está llorando porque se llevaron su coche directo del estacionamiento del súper. ¿Qué pasó con las transferencias? Di un trago lento de vino, mirando cómo la luz del atardecer se estiraba por el jardín. Las cancelé. Silencio. ¿Las cancelaste? ¿Cómo que las cancelaste? Que entré a mi cuenta y detuve los pagos automáticos. No es tan complicado. No puedes hacer eso. Dependemos de ese dinero. Y ahí estaba, la verdad que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Dependemos de ese dinero. Lo sé, dije, ahora en voz baja. Ese es el problema. Mamá, si esto es por lo de los asientos en la fiesta de Iker, Marisela explicó que fue un error. Se siente fatal. Un error. Incluso ahora la estaba justificando, o tal vez de verdad se lo creía. Esto no tiene que ver con esa fiesta, Genaro. Esto tiene que ver con cómo ustedes dos se acostumbraron tanto a tomar mi dinero que se les olvidó que soy un ser humano, no una cuenta bancaria. Eso no es justo, mamá. Agradecemos todo lo que haces. ¿De verdad? Zrenia, interrumpí, porque desde donde yo estoy, solo valgo cuando soy útil. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para ver cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a cenar y pagaron ustedes la cuenta? ¿Cuándo dejaste de verme como tu mamá y empezaste a tratarme como tu cajero personal? Se quedó callado un rato. Luego dijo, Mamá, estás exagerando. Te queremos. Lo sabes. Pero no puedes simplemente cerrarnos la puerta así. Tenemos responsabilidades, cosas de las que hacernos cargo. Y yo también, dije. Y la primera es conmigo misma. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Unos minutos después, mi teléfono se iluminó con mensajes. Ahora Marisela se había metido, y su tono era mucho más duro que el de Genaro. Socorro, no sé qué te pasa, pero esto es cruel e injusto. El que va a salir lastimado es Iker por tu egoísmo. Nosotros no te pedimos ayuda. Tú la ofreciste. No puedes echarte para atrás y arruinar todo. Voy a llamar a tu doctor. Esto no es normal. No estás pensando con claridad. Leí cada mensaje, más sorprendida que con el anterior. De alguna forma, en la mente de Marisela, la mala era yo. La que estaba siendo injusta era yo. Después de todos esos años en los que tomaron mi dinero y me trataron como un estorbo, ella de verdad creía que la víctima era ella. Pero su último mensaje, ese sí me hizo reír. ¿Qué se supone que le digamos a Iker cuando tengamos que sacarlo de la escuela y vender la casa? ¿Qué se suponía que dijeran? Tal vez empezar con la verdad. Que llevaban años viviendo por encima de sus posibilidades, financiados por una abuela a la que solo veían cuando necesitaban algo. O tal vez decirle esto: tus decisiones tienen consecuencias y eventualmente la forma en que tratas a las personas te alcanza. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Por primera vez en años no cargaba con los problemas de nadie. No estaba resolviendo líos ajenos ni tapando errores de otros. Sabía que mañana las cosas se pondrían tensas. Marisela tal vez vendría. Genaro probablemente seguiría llamando. Vendrían con culpas, con rabia, con toda la manipulación que usaron conmigo durante años. Pero yo ya no era la misma mujer que salió de la fiesta de cumpleaños de Iker hace 3 días. Esa versión de mí todavía quería pertenecer, todavía estaba dispuesta a pagar por su lugar en la mesa. ¿Pero la mujer que soy ahora? Esa sabe la diferencia entre ser amada y ser usada, y no piensa regresar. Marisela apareció exactamente una semana después de que dejé de hacer los depósitos.
La vi desde la ventana mientras se sentaba en la parte trasera de un taxi, respirando hondo unas cuantas veces antes de bajarse. Parece que todavía no había logrado reemplazar el coche. Estaba vestida para la ocasión, vestido negro para parecer seria y presentable, casi nada de maquillaje para verse algo desgastada, y el cabello recogido como si fuera solo otra mamá cansada haciendo lo mejor que puede. Esperé a que tocara 3 veces antes de abrir la puerta. Cuando la abrí, su cara adoptó esa misma expresión lastimera que había aprendido a reconocer con los años, las lágrimas falsas que podía sacar como si encendiera un interruptor cada vez que necesitaba algo. «Socorro, gracias a Dios que estás en casa. Tenemos que hablar». No la invité a pasar. Solo salí al porche y crucé los brazos. «¿Qué quieres, Marisela?». Eso la descolocó. Seguramente se había imaginado que la dejaría entrar, que le ofrecería un té, que le preguntaría qué le pasaba. Eso lo habría hecho la versión vieja de mí. ¿Qué quiero? Socorro, estás destrozando a esta familia. Iker se durmió llorando anoche porque tuvimos que decirle que tal vez tendrá que cambiar de escuela. Ahí estaba, la carta de Iker. Siempre supo dónde golpear, y mi nieto siempre fue su arma más filosa. «Lo que quiero», dije, manteniendo la voz firme, «es que tú y Genaro se hagan responsables de sus vidas». El rostro de Marisela se encendió. ¿Responsables? Hemos partido el lomo tratando de darle una vida decente a nuestro hijo. ¿Crees que ha sido fácil para nosotros? ¿Pedir ayuda? ¿Depender de ti? La mentira fue tan descarada que por un momento me dejó sin palabras. Dependieron de mí 15 años. No debió disgustarles tanto. No teníamos opción. Soltó, y vi a la señora Lupita al otro lado de la calle quedarse con la mano extendida hacia el buzón, claramente escuchando. Marisela también la vio y bajó la voz, aunque el tono siguió afilado. El negocio de Genaro se vino abajo después de la recesión. Yo trabajo medio tiempo solo para poder estar al pendiente de Iker. Hemos hecho lo mejor que podemos. ¿Y lo que han tenido?, respondí, baja pero firme. Siempre ha incluido mi dinero, tanto que se les olvidó que era mío. La máscara de Marisela se agrietó. Tú lo ofreciste. Cada vez tú lo ofreciste. Dijiste que querías ayudar. Dijiste que te encantaba cuidar de tu familia. No te hagas la víctima como si te hubiéramos obligado. No se equivocaba. Lo ofrecí. Pero lo que no dijo fue cómo me llevó a eso. Las manipulaciones calladas, los dramas contados con lágrimas, las culpas sobre el corazón roto de Iker o las cuentas sin pagar. Sabía perfectamente cómo hacerme sentir la mala si no arreglaba todo con un cheque. Tienes razón, dije, y casi parecía que creyó que había ganado. Lo ofrecí, y ahora lo retiro. Se puso pálida. No puedes hacernos esto. Tenemos cuentas, contratos. A la hipotecaria no le importa que estés molesta, Socorro. Ellos quieren su dinero. Entonces más les vale encontrar cómo pagarles. ¿Con qué?, gritó, dejando caer por fin el teatro. Genaro apenas consigue lo suficiente para poner comida en la mesa, y lo que yo gano no alcanza ni para un súper decente. Tú sabes por lo que estamos pasando. Siempre lo supiste. Y ese era el fondo del asunto. Siempre supe la realidad de ellos, cómo habían construido una vida que no podían pagar, asumiendo que yo la financiaría para siempre. Nunca intentaron hacer un presupuesto o vivir con lo que tenían, en gran parte porque nunca tuvieron que hacerlo. Tal vez deberías buscar un mejor trabajo, dije. Tal vez Genaro podría hacer crecer su negocio o conseguir algo extra. Tal vez ya es hora de mudarse a una casa que sí puedan pagar. Marisela me miró como si le hubiera dicho que se mudara a otro planeta. No podemos simplemente arrancar a Iker de su vida. Su mundo está aquí, su escuela, sus amigos, sus actividades. Y Genaro no puede sacar más dinero de la nada. Pero yo sí. ¿Esa es la idea, Marisela? Genaro no puede ganar más, pero la abuela Socorro tiene que seguir firmando cheques cuando se les antoje. Eso es diferente. Estás jubilada, no cargas con lo mismo, tu casa ya está pagada. Tú no tienes un hijo del que preocuparte.
Tengo un nieto del que preocuparme, la interrumpí. Y lo que no me deja dormir es pensar en el tipo de hombre en el que se va a convertir si crece viendo a sus papás exprimir a una anciana y decir que eso es amor. Las palabras le pegaron fuerte. No dijo nada al principio. Luego empezaron las lágrimas. Pero esta vez se sintieron reales. ¿Cómo puedes decir eso? Te queremos, Socorro. Iker te adora. Eres su abuela. Y aún así no me guardaron un lugar en su fiesta de cumpleaños. Ella hizo una mueca. Fue un error. Ya te dijimos, contamos mal. No. Mi voz salió más dura de lo que pensaba. No me mientas, Marisela. No te mientas a ti misma. No contaron mal. Me dejaron fuera a propósito. Se han acostumbrado tanto a verme como una cuenta bancaria que se les olvidó verme como persona. Nos miramos a los ojos a través de un silencio ancho, un vacío que nunca se había sentido tan hondo. Podía ver que ella estaba buscando cómo darle la vuelta, qué ángulo todavía podría funcionarle. Las lágrimas ya no servían. La rabia se le había acabado. La culpa no pegaba. ¿Qué le quedaba? Está bien, dijo al fin. Su voz se volvió fría. ¿Quieres ponerte dura? Vamos a ponernos duros. Nos cortas y pierdes a Iker, pierdes a tu hijo, pierdes a toda tu familia. Socorro, ¿de verdad vale tanto tu orgullo? La amenaza se quedó flotando, espesa, entre nosotras. Estaba apostando a que yo nunca me arriesgaría a perder a Iker, que cedería antes de llegar a ese punto. Y hace 6 meses habría tenido razón. Si amar a Iker significa tener que pagar por su vida, dije en voz baja, entonces tal vez tengo que amarlo desde lejos hasta que tenga edad para entender lo que eso realmente significa. La boca de Marisela se quedó abierta. Había jugado su última carta, y yo no me doblé. Te vas a arrepentir de esto, dijo, retrocediendo hacia el taxi. Te vas a arrepentir muchísimo. Cuando estés sentada en esta casa sin familia, sin nieto, sin nadie que se preocupe por ti, acuérdate, tú provocaste esto. La vi subirse al taxi y alejarse. Mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho, y lo cierto es que su amenaza no era puro teatro. Claro que intentaría sacarme de la vida de Iker. Genaro la respaldaría, como siempre. Pero mientras me quedaba en ese porche, pasó algo que no esperaba. No sentí miedo. Sentí libertad. Porque Marisela por fin había dejado de fingir y Genaro había escogido su bando. No eran familia. Eran personas que me habían estado usando. Y en el momento en que dejé de ser útil, me mostraron exactamente quiénes eran. La familia de verdad no te cuelga el amor como si fuera un soborno. La verdadera familia no te hace sentir culpable por no vaciar tu cuenta bancaria solo para que ellos estén cómodos. Esa noche, Genaro llamó. Sonaba agotado, como si la vida le hubiera quitado las ganas de pelear. Mamá, por favor. Marisela me dijo de qué hablaron hoy. Está muy molesta. Seguro que sí. Mira, sé que las cosas se salieron de control, pero tenemos que arreglar esto. Por Iker, si no es por otra cosa. ¿Qué es exactamente lo que vamos a arreglar, Genaro? Quiero que la familia vuelva a estar unida. Quiero que estés en la vida de Iker. Quiero que veamos cómo seguir adelante. Por un segundo, algo parecido a la esperanza me subió por el pecho. Tal vez Genaro no era como Marisela. Tal vez de verdad entendía lo que importaba más allá del dinero. ¿Y eso cómo se ve para ti? Pregunté, manteniendo la voz serena. Bueno, sé que no podemos rebobinar todo, pero tal vez podamos llegar a un acuerdo. O sea, si pudieras ayudar con lo básico, la hipoteca, la escuela de Iker, cortaríamos todo lo demás. Esa pequeña chispa de esperanza se apagó. Incluso ahora, después de todo esto, seguía queriendo mi dinero. Tal vez una petición más pequeña. Pero seguía siendo una petición. Genaro, dije en voz baja, ¿tú siquiera entiendes lo que pasó en la fiesta de Iker? Fue solo un malentendido. Number no lo fue. Tu esposa me humilló intencionalmente frente a todos, y tú te quedaste ahí parado sin decir nada. Después de 15 años de pagar tus cuentas, ni siquiera merecí una silla en la mesa. Eso no es un malentendido. El silencio entre nosotros se alargó. Cuando por fin habló, fue casi en un susurro.
Lo siento, mamá. Debí haber dicho algo. Debí haber salido a defenderte. Sí, dije. Debiste. Pero no lo hiciste. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre en qué lugar me tienes en tu lista de prioridades. Pero podemos arreglar esto. Podemos enmendarlo con mi dinero, mamá. Eso no es. Se detuvo. No se trata solo del dinero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cada solución que has ofrecido implica que yo siga pagando tu vida? Escuché a Marisela de fondo, su voz atravesando, aguda e insistente, aunque no entendí lo que decía. Tengo que colgar, dijo Genaro de repente. Pero mamá, por favor piensa en lo que estás haciendo. Por favor piensa en Iker. Y la línea se cortó. Me quedé sentada en mi cocina mirando el teléfono y algo me golpeó que tal vez debería haberme asustado, pero no lo hizo. Puede que nunca vuelva a ver a mi nieto, pero otra cosa me golpeó con la misma fuerza. Prefiero perder a una familia que solo me ve como una cartera, que seguir pagando solo para que me traten como basura. Por primera vez en 15 años ya no los estaba cargando, y esa libertad, resultó, valía más que cada dólar que alguna vez entregué. El silencio llegó de inmediato. No era el tipo de silencio que había estado esperando. Era el tipo frío, deliberado, que se siente como si te borraran de la vida de alguien. Mi teléfono, que antes no paraba de sonar con supuestos chequeos familiares que en realidad eran peticiones disfrazadas o manipulaciones con culpa, se quedó completamente en silencio. Ya no había mensajes de buenos días de Genaro, ni fotos de Iker de parte de Marisela, ni llamadas de consejos que siempre terminaban con una indirecta para pedirme dinero. Nada. Me repetía a mí misma que eso era lo que yo quería. Había pagado por mi independencia, y el silencio era simplemente el precio. Pero con los días, la calma no se sentía como paz. Se sentía como exilio. 2 semanas después de que Marisela se apareciera por la casa, me topé con Alejandra Cervantes en el supermercado. La niñera de Iker desde que era un bebé, llevaba años en la familia y probablemente había ganado más dinero conmigo que con nadie, porque yo siempre le pagaba de más para asegurarme de que Iker tuviera el mejor cuidado. Señora Mendoza, me llamó desde el pasillo de los cereales. Tenía siglos sin verla. ¿Cómo está el pequeño Iker? Sus palabras me pegaron como un golpe. ¿Cómo estaba Iker? No tenía la menor idea. Está bien, dije. Su cara se iluminó. Me enteré de lo de la escuela. Debe ser difícil para todos ustedes, pero al menos ahora va a poder pasar más tiempo con él, ¿verdad? Algo bueno dentro de lo malo. Sentí cómo se me iba la sangre de la cara. ¿Lo de la escuela? Ah, ya sabe, que ahora va a escuela pública, siguió hablando. Marisela me contó cuando me llamó para ver si podía ayudar con el cuidado después de clases. Dijo que es solo temporal, mientras arreglan lo financiero. Y entonces me miró diferente, como si algo le cayera el 20. Ay no, ¿usted no sabía? Balbuceé algo y salí de ahí rápido, con las manos temblando mientras encendía el carro. De verdad lo habían hecho. Sacaron a Iker de su escuela, la escuela que yo pagaba, la que él amaba. Y me venía a enterar por una mujer en el pasillo de los cereales. Esa noche hice algo que no había hecho en 3 semanas. Pasé manejando frente a su casa. Lo que vi me partió en 2. El letrero de "se vende" en el jardín ya era suficientemente malo. Pero lo que más dolía eran los pequeños detalles. Las jardineras de Marisela, que antes rebosaban de flores caras, estaban secas y muertas. El pasto, que siempre mantenía una empresa que yo pagaba, estaba descuidado, lleno de parches. La camioneta de Genaro no estaba. Seguramente la habían remolcado o perdido igual que el coche de Marisela. Pero lo peor fue Iker. Lo vi por la ventana, sentado en el piso frente al televisor, completamente solo. El cuarto se veía raro, vacío. Seguro habían vendido muebles. Me quedé en el carro, al otro lado de la calle, mirando el cuerpo pequeño de mi nieto, y me sentí como la peor persona del mundo. Esto era culpa mía. Yo le hice esto. Mi celular vibró con una notificación de Facebook, algo que últimamente ni pelaba, pero esa noche, por alguna razón, la abrí. Marisela había subido una foto de Iker en lo que parecía una kermés escolar. Sonreía, pero no era de verdad.
Era esa sonrisa que los niños aprenden cuando los adultos les dicen que digan chis. El pie de foto me golpeó duro. Iker siendo valiente en el festival de otoño de su nueva escuela. Algunos cambios duelen, pero estamos agradecidos por este nuevo comienzo y por quienes de verdad se preocupan por nuestra familia. Bendecidos, nuevos comienzos, familia de verdad. Los comentarios estaban llenos de halagos y preguntas entrometidas. Alguien preguntó qué había pasado, por qué cambiaron de escuela. Marisela respondió rápido y sus palabras tenían filo. A veces uno se da cuenta de quién es su verdadera familia. Estamos aprendiendo a depender de nosotras mismas y de la gente que de verdad nos quiere sin condiciones. Yo sabía exactamente a qué se refería. Yo era la que solo las quería con límites. Yo era la que se fue. En la historia que Marisela estaba contando, yo era la mala, la que dejó de ayudar a una familia que estaba luchando justo cuando más lo necesitaban. Seguí deslizando. Publicación tras publicación, una historia bonita sobre lo difícil que se había puesto todo. Iker ayudando a empacar cajas, con un pie de foto sobre enseñarle a valorar el trabajo duro. Una foto de Marisela con un uniforme de mesera. Nuevo trabajo, nuevas aventuras. A veces la vida te lleva por caminos que no esperabas, pero estamos agradecidas por cada bendición. Ahora tenía trabajo, y por lo que vi, era de tiempo completo. Genaro también salía en algunas fotos, viéndose más flaco y más desgastado que nunca. Estaba trabajando, de verdad trabajando, construyendo una terraza, pintando una casa. Nada de los trabajitos al azar que tomaba antes cuando sabía que yo cubriría lo que faltara. Parte de mí se sentía orgullosa de que por fin dieran la cara, pero la mayor parte de mí se sentía enferma, viendo cómo convertían su esfuerzo en una especie de historia triste, donde yo era la abuela sin corazón que se desapareció cuando la cosa se puso difícil. Lo que más me dolió fue ver a Iker. No aparecía mucho en las publicaciones. Marisela tuvo cuidado de no usar su tristeza para dar lástima, pero las pocas veces que sí salía, se veía más chiquito, más callado. Una foto lo mostraba sentado en una sala apretada y maltratada, leyendo un libro de la biblioteca. Nada de juguetes llamativos como los que antes llenaban su casa. Quise llamarlo, quise oír su voz, decirle que lo quería, que su abuela lo extrañaba, pero Marisela había marcado una línea y sus condiciones eran claras: ningún contacto. 3 semanas después de ver esas publicaciones, estaba regando el jardín cuando la señora Lupita, la vecina de al lado, me llamó por encima de la cerca. «Socorro, querida, ¿estás bien? He estado preocupada por ti». Levanté la vista, sorprendida. La señora Lupita había vivido al lado por 5 años, pero nunca habíamos sido más que vecinas cordiales. «Estoy bien, gracias. Es que no he visto mucho a tu familia últimamente. Ese niño tan lindo que te ayudaba con las flores, ¿todo está bien?». El calor en su voz casi me rompió. «Solo estamos dándonos un poco de espacio». Logré decirlo. Ella asintió en silencio, como si entendiera. Las familias pueden ser complicadas. Mi hija y yo pasamos por una mala racha hace unos años. A veces alejarse ayuda, aunque duela. ¿Cuánto tiempo estuvieron separadas? Como 6 meses. Se sintieron eternos, pero era lo que necesitábamos. A veces la gente tiene que perderse un poco para darse cuenta de cuánto se necesita. Esa noche me acosté en la cama, repitiendo esas palabras una y otra vez. 6 meses. ¿De verdad podría aguantar tanto tiempo sin decir una sola palabra? ¿Y si se alargaba más? ¿Y si Iker simplemente me soltaba del todo? Entonces recordé la fiesta de cumpleaños, sentada a un lado mientras Marisela se robaba la atención en la mesa. 15 años mandando dinero, 15 años siendo usada, siendo querida solo cuando había algo que dar. Tal vez algunas pérdidas valen el golpe. A la mañana siguiente, apareció alguien inesperado. Miré por la mirilla y vi a una mujer que no reconocí. Tendría unos 40 y tantos, vestida de forma pulcra y profesional, con una expresión calmada pero seria. «¿La señora Mendoza? Soy Patricia Ibarra, trabajadora social del DIF». El estómago se me cayó. Mi mano tembló al abrir la puerta. «¿Iker está bien?». «Está bien»,
respondió de inmediato. ¿Te molestaría si paso? Solo tengo unas preguntas. Nos sentamos en la sala y sacó una libreta pequeña. Recibimos un reporte con preocupaciones sobre el bienestar de un menor. La persona dijo que un familiar podría estar reteniendo dinero importante para el cuidado del niño. La miré fijo. ¿Alguien llamó al DIF porque dejé de mandarle dinero a mi hijo? Su expresión no cambió. ¿Puedes contarme sobre tu relación con tu nieto y con sus padres? Respiré hondo y le conté todo. Los años enviando dinero, la humillación en la fiesta de cumpleaños, las culpas y los juegos de poder. Ella escuchó con atención, anotando de vez en cuando. Señora Mendoza, dijo cuando terminé, usted no tiene la obligación legal de mantener económicamente a la familia de su hijo adulto. Quien hizo la llamada no entiende cómo funciona eso. Pero Iker está pagando el precio por mi decisión. ¿Está seguro? ¿Tiene comida, ropa, un techo? Sí, pero ya no es lo mismo de antes. Entonces no está sufriendo, se está adaptando, no es lo mismo. Cerró su libreta. Los niños se recuperan más de lo que creemos. Honestamente suelen ser más fuertes que los adultos que los rodean. Cuando se fue, me quedé sentada con sus palabras resonando en la cabeza. Iker era fuerte. Estaba encontrando su camino. Tal vez esto era justo el tipo de sacudida que necesitaba, para darse cuenta de que la vida no se trata de perseguir dinero, que la familia no es solo una red financiera, que el amor no es una transacción. Esa noche tomé una decisión. Escribí una carta para Iker, no para enviársela de inmediato, sino para guardarla hasta que fuera mayor. Le expliqué todo, por qué hice lo que hice, cuánto lo amaba, y cómo esperaba que algún día todo tuviera sentido para él. La sellé en un sobre con su nombre y la guardé en mi joyero, justo al lado del anillo de bodas de mi difunto esposo. Algún día, cuando Iker fuera adulto y pudiera decidir por sí mismo qué significábamos el uno para el otro, sabría toda la verdad. Hasta entonces, esperaría, y trataría de aprender algo para lo que nunca fui buena: amar sin intentar arreglarlo todo. El silencio seguía, pero ya no se sentía como castigo. Se sentía como cimiento. Empezaba a ver quién era yo cuando no me necesitaban. Era más difícil de lo que pensé, pero al mismo tiempo sentía que por fin podía respirar. La verdad vino de alguien que jamás imaginé: Estela Cruz, la ex mejor amiga de Marisela. No habíamos hablado en más de 2 años, desde aquella pelea que nunca entendí del todo. Así que cuando llamó de la nada un martes por la tarde, 4 meses después de que mi familia me cerró la puerta, estuve a punto de dejarla ir al buzón de voz. Socorro, soy Estela. Espero que esté bien que te llame, pero hay algo que creo que deberías saber. Su voz temblaba, insegura. Nos encontramos en una cafetería del centro, un lugar discreto donde no correríamos el riesgo de toparnos con alguien conocido. Estela se veía mayor, desgastada de una forma que no tenía que ver con el sueño. Pidió su café negro y fue directo al grano. Me enteré de lo que pasó entre tú y Marisela, lo del dinero. Me preparé, lista para la típica dosis de culpa sobre la lealtad o Iker. ¿Qué con eso? Ella anda diciendo que tuviste una especie de colapso, que te volviste paranoica y empezaste a ver cosas que no eran reales. Estela apretaba su taza de café como si eso la mantuviera con los pies en la tierra. Pero yo sé que eso no es verdad, porque sé lo que ella realmente decía de ti. Sentí un nudo en el pecho. ¿Qué estás diciendo? Ella respiró hondo. ¿Te acuerdas de esas cenas que hacíamos una vez al mes? ¿Noches de chicas mientras los hombres se quedaban con los niños? Asentí. Esas noches se habían acabado justo cuando ella y Marisela dejaron de hablarse. Marisela solía hablar de ti, mucho, y no... Su voz se quebró un poco, pero siguió. No como una nuera debería hablar de la madre de su esposo. De repente, la cafetería se sentía sofocante y llena de gente. ¿Qué decía de mí? Te llamaba su cajero automático personal. Se reía de lo fácil que era sacarte dinero. Inventaba historias con muchos detalles, Iker necesitando algo, que el negocio de Genaro iba mal, y primero las probaba con nosotras. Cada palabra era como un golpe.
¿Las probaba? Decía que el truco era hacerte pensar que estabas siendo generosa, no que te estaban usando. Hablaba de qué botones apretar. Tu culpa por no haber estado presente cuando Genaro crecía. Tu miedo de perderte las partes importantes de la infancia de Iker. Tu preocupación de que la gente pensara que eras tacaña. No podía dejar de pensar en todas esas conversaciones a lo largo de los años. Todas esas peticiones cuidadosamente formuladas que me hacían sentir como si fuera una buena y amorosa abuela. Cómo Marisela mencionaba que Iker se había decepcionado por un juguete o un paseo escolar. Y luego decía, pero entendemos si andan apretados de dinero, sabiendo perfectamente que yo me iba a ofrecer a pagarlo. Hay más, dijo Estela en voz baja. Se quejaba de tener que incluirte en las cosas familiares. Decía que Genaro siempre insistía, pero que ella prefería que solo mandaras un cheque y te quedaras en tu casa. La fiesta de cumpleaños. De pronto todo tuvo sentido. Marisela no se había olvidado de invitarme por accidente. Llevaba años preparándose para dejarme fuera. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, pregunté, aunque no estaba segura de poder soportar la respuesta. Los ojos de Estela se llenaron de lágrimas. Porque yo no era mejor. Me daba envidia todo lo que hacías por ellos. Mi suegra era fría, nada que ver contigo, y yo pensaba que Marisela tenía suerte. Me convencí de que solo se estaba desahogando, que no decía esas cosas en serio. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Me pidió dinero. Después de que tú los cortaste, vino con toda una historia triste sobre que habías tenido una crisis y los habías dejado tirados. Quería 5,000 pesos para cubrir lo de la escuela de Iker. Estela soltó una risa amarga. Cuando le dije que no tenía ese tipo de dinero, me dijo que sacara un adelanto en una tarjeta de crédito. Ahí supe. Era capaz de usar a cualquiera. Me quedé sentada, tratando de asimilar todo, sintiéndome enferma y, al mismo tiempo, justificada. Enferma porque la traté como a una hija y todo el tiempo se burlaba de mí a mis espaldas. Justificada porque, en el fondo, siempre supe que lo de la fiesta no fue un error. Fue a propósito, fue para herirme. Hay algo más, dijo Estela, sobre Genaro. Me preparé. Él sabía lo que Marisela decía, lo que realmente sentía por ti. Estuvo presente en la mayoría de esas cenas. La última parte de mi corazón que aún tenía esperanzas por mi hijo se rompió. Una cosa es ser débil, dejarse llevar por una esposa dominante, pero otra muy distinta es quedarse sentado escuchando cómo esa mujer se burla de su propia madre y habla de cómo puede manipularla. No dijo ni una palabra. Me incliné y susurré. Se rió Socorro. De verdad se rió, como si fuera un chiste lo buena que era Marisela para tenerte controlada. Me levanté y fui al baño, donde vomité de inmediato. Cuando regresé, Estela tenía lágrimas corriéndole por la cara. Lo siento mucho, dijo. Debí habértelo contado hace mucho tiempo. Debí ser el tipo de amiga en la que pudieras confiar. Caí en la silla, agotada, como si hubiera envejecido 10 años en la última hora. Gracias por ser honesta conmigo ahora. Para lo que vale, creo que alejarme fue la decisión correcta. Cortarlos me refiero. Tal vez eso los obligue a madurar un poco, a resolver sus propios asuntos. Pero mientras manejaba de regreso a casa, no estaba pensando en si Genaro y Marisela estaban aprendiendo algo. Mi mente estaba con Iker y en qué mensaje le estaba dando todo esto sobre el amor, sobre la familia, sobre lo que nos debemos unos a otros. Esa noche, hice algo que no había hecho desde que todo se vino abajo. Pasé en carro frente a su antigua casa. Los nuevos dueños ya se habían mudado y apenas parecía el mismo lugar. Las jardineras secas habían desaparecido, reemplazadas por un jardín sencillo y limpio. Había bicicletas de niños en la entrada. Ahora había otra familia ahí, creando nuevos recuerdos. Empecé a preguntarme dónde habrían terminado Genaro y Marisela, cómo sería la nueva escuela de Iker. Si extrañaba su antiguo hogar o si se estaba adaptando como suelen hacer los niños. Una parte de mí quería saberlo. Quería manejar por ahí hasta ver la camioneta de Genaro o a Marisela al volante de otro carro. ¿Pero qué cambiaría eso? En lugar de eso,
Regresé a casa y saqué la carta que le había escrito a Iker hace meses. La volví a leer y luego le agregué algo nuevo. Tus papás tomaron sus decisiones, Iker, y yo tomé las mías. Elegí dejar de permitir que me pisotearan, aunque sabía que eso te iba a doler un tiempo. Espero que algún día entiendas que permitir no es lo mismo que amar, y que a veces el amor real es hacerse a un lado y dejar que la gente enfrente lo que ha creado. Volví a sellar la carta y la guardé en mi caja de joyas. Luego me serví una copa de vino y por primera vez en años realmente pensé en lo que quería de la vida. ¿Quién era yo cuando no estaba ahí solo para recoger lo que dejaban Genaro y Marisela? ¿Qué quería hacer con mi tiempo, mi dinero, mi energía? Las respuestas llegaron despacio, pero llegaron. Quería por fin ver los lugares que siempre había dejado de lado porque sentía que no podía irme. Quería volver a tomar clases de arte, algo que amaba en la universidad, pero que solté cuando la vida se volvió demasiado pesada. Quería hacer voluntariado en un lugar que de verdad me valorara, no en uno que me viera como un sí automático. Quería una vida que fuera mía, no una construida alrededor de las necesidades y los dramas de alguien más. Enterarme de cómo Marisela realmente me veía dolió como el infierno, pero también cortó el último hilo de culpa al que me estaba aferrando. No me alejé de mi familia, solo dejé de permitir que me trataran como una cartera con latidos. Algo había cambiado, y por primera vez, desde aquella fiesta de cumpleaños, me sentí en paz con la decisión que había tomado. Genaro y Marisela seguían en silencio, pero ya no dolía. Se sentía como haber sido liberada. Y esa sensación, la libertad, empezaba a parecerme más valiosa que cualquier cosa que el dinero disfrazado de amor pudiera ofrecer. Un año después, estaba en la cocina preparando té cuando sonó el timbre. Miré por la ventana y vi a alguien que no reconocí de inmediato, un chico flaco con el cabello castaño despeinado, moviéndose de un pie al otro como si no estuviera seguro de querer estar ahí. Me tomó un segundo, pero entonces vi que era Iker. Había crecido unos cuantos centímetros y su rostro había cambiado. Estaba menos suave, más cerrado. Parecía un niño que había visto demasiado, demasiado pronto. Me temblaron las manos al abrir la puerta. ¿Iker? Hola, abuela. Su voz era más suave de lo que recordaba, más cautelosa. Papá dijo que podía venir si quería. Está esperando en el carro. Miré afuera y vi la camioneta de Genaro estacionada junto a la banqueta. Genaro estaba en el asiento del conductor, mirando al frente. No saludó, no me miró, pero había traído a Iker hasta aquí. Eso tenía que significar algo. ¿Quieres pasar?, pregunté, haciéndome a un lado. Iker asintió y me siguió hasta la sala. Se sentó en el borde del sillón como si estuviera listo para irse en cuanto algo se sintiera mal, y se me apretó el pecho al verlo tan inseguro. ¿Cómo estás? Estoy bien. Esa respuesta automática que dan los niños cuando ya aprendieron a guardarse lo que sienten. Me gusta mi nueva escuela. Es más chica que la otra, pero está bien. ¿Y tu mamá y tu papá? La cara de Iker se cerró un poco. Están bien. Mi papá trabaja mucho. Mi mamá está en un restaurante. Está cansada todo el tiempo. Tenía 100 preguntas listas para salir, pero la forma en que respondió me dijo que bajara el ritmo. Así que en lugar de eso pregunté, ¿tienes hambre? ¿Puedo hacerte un sándwich? Una pequeña sonrisa se le escapó. ¿Todavía tienes de esas galletas? Las que tienen chispas de chocolate. Creo que puedo encontrar unas. De hecho, había hecho una tanda la semana pasada, aferrándome a esa esperanza tonta y pequeña de que Iker viniera. En la cocina, mientras ponía las galletas en un plato, Iker caminaba por la casa como si recorriera un recuerdo viejo. Se detuvo frente al refrigerador, donde antes colgaba todas sus fotos escolares y dibujos. Los quitaste, lo dijo bajito. Las fotos. Las había guardado hace meses porque dolía verlas. Pensé que tal vez ya no querías que las tuviera. Iker me miró como si fuera mayor de lo que debería, como si entendiera demasiado. ¿Puedo verlas? Saqué la caja del closet de mi cuarto y extendí las fotos sobre la mesa de la cocina. Iker observó los dibujos con atención, levantando uno que había hecho en primero de primaria, un dibujo simple de nuestra familia. Monitos de palitos tomados de la mano bajo un sol amarillo brillante. Me acuerdo de hacer eso, dijo.
Lo pusiste en tu refri de inmediato. Era bonito. Todavía lo es. Iker dejó el dibujo sobre la mesa y finalmente me miró a los ojos por primera vez desde que llegó. Mamá dice que dejaste de querernos. Las palabras cayeron como un golpe. Me senté frente a él, pensando bien antes de responder. ¿Tú qué piensas? Iker hizo una pausa, mordiéndose el labio como siempre hacía cuando pensaba mucho. Creo que tal vez solo te cansaste de estar triste. Su verdad callada me congeló. ¿Por qué crees que estaba triste? Siempre te veías triste en nuestra casa, aunque sonrieras. Como cuando llevabas regalos o ibas a mis partidos, parecías contenta, pero se te notaba la tristeza por debajo. Tuve que tragar antes de contestar. Eres muy observador. Mamá y papá a veces peleaban por ti. Después de que te fuiste, papá decía que mamá fue mala contigo, y mamá decía que tú fuiste mala primero. Pero yo no creo que seas mala, abuela. ¿Tú qué piensas? Iker agarró una galleta y le dio una mordida chiquita, claramente juntando sus pensamientos. Creo que los adultos hacen todo muy complicado. Yo te extrañé, pero mamá dijo que ya no querías verme porque estabas enojada con ella y con papá. No es verdad, Iker. Quise verte todos los días. Entonces, ¿por qué no me llamaste? La pregunta que más temía. ¿Cómo le explicas a un niño de 9 años que sus papás lo convirtieron en una pieza de ajedrez, que a veces amar significa soltar en lugar de aferrarse? Porque pensé que tal vez te lo haría más difícil. A veces los adultos tienen que tomar decisiones que no se sienten bien, pero que pueden ayudar más adelante. Iker asintió despacio. ¿Como cuando hiciste que mi papá consiguiera un trabajo de verdad? Eso me tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Mi papá trabaja muy duro ahora. Se levanta temprano y llega cansado, pero está, no sé, diferente. Ya no se preocupa tanto todo el tiempo. Y mi mamá también. Se queja de su trabajo, pero ahora parece más orgullosa. Lo miré bien, viéndole una madurez que antes no estaba ahí. ¿Estás orgulloso de ellos? Sí, dijo Iker de inmediato. Al principio fue feo, mudarnos y cambiar de escuela y todo eso, pero ahora se siente más real, creo, como que lo estamos haciendo nosotros en vez de... Se quedó callado. ¿En vez de qué? En vez de fingir. Esa palabra se quedó flotando entre los dos. Este niño había entendido algo que a mí me tomó años, que la vida que yo estaba financiando no era real. Era un espectáculo, bonito, sí, pero construido con el dinero de alguien más. Iker, dije con suavidad, ¿entiendes por qué dejé de ayudar con dinero? Asintió. Porque ellos estaban siendo malos contigo y porque tenían que aprender a cuidarse solos. ¿Estás enojado conmigo? Iker lo pensó. Al principio sí. Extrañaba mi cuarto viejo, mi escuela vieja, y tener dinero para comprar cosas que quería. Pero luego me di cuenta de que todavía tenía todo lo que importa. ¿Cómo qué? Como mi mamá y mi papá, y mis amigos. Hice nuevos y libros de la biblioteca en vez de comprar nuevos todo el tiempo. Sonrió, un poco tímido. Y ahora estoy aquí contigo. Estiré la mano por la mesa y tomé la suya, tan chiquita. Te extrañé muchísimo. Yo también te extrañé. Por eso le pedí. Entendí que estabas enojada y quería ver si todavía me querías. La honestidad tan pura me hizo llorar. ¿Qué dijo él? Dijo que tenía ganas de traerme desde hace tiempo, pero tenía miedo de que tú te enojaras con él. Iker apretó mi mano. ¿Estás enojada con él? Miré por la ventana hacia la camioneta de Genaro, donde mi hijo esperaba a que su niño terminara de visitar a la abuela que él mismo ayudó a dejar fuera. Estoy triste por algunas cosas que pasaron, pero quiero a tu papá y te quiero a ti. ¿Y mi mamá? La pregunta más difícil. Espero que tu mamá esté aprendiendo a ser feliz con la vida que ella y tu papá están construyendo. A Iker pareció bastarle esa respuesta. Pasamos la siguiente hora viendo álbumes de fotos viejas y platicando de su nueva escuela, los amigos que había hecho y lo diferente que se sentía todo ahora.
Me contó que ayudaba a su papá con proyectos los fines de semana, que su mamá le estaba enseñando lo básico en la cocina y lo orgulloso que se sintió cuando su maestra notó lo mucho que había mejorado en matemáticas. El niño que antes tenía todo en bandeja estaba aprendiendo lo bien que se siente ganarse las cosas por uno mismo. Cuando llegó la hora de irse, Iker me dio un abrazo fuerte. ¿Puedo venir a verte otra vez? Cuando quieras, pero primero avísales a tus papás. Lo haré. Se echó para atrás y me miró serio. ¿Abuela? Creo que lo que hiciste fue valiente. ¿A qué te refieres? Dejaste de fingir. Eso es valiente. Mientras me quedé ahí, viendo cómo la camioneta de Genaro se alejaba por la calle y Iker me saludaba desde el asiento delantero, sentí algo que no había sentido en años. Paz verdadera, no la que aparece solo cuando todo te sale bien, sino la que se mete hasta los huesos porque al fin estás siendo honesta contigo misma. Perdí a un hijo y a una nuera que solo me veían como una cuenta de banco, pero en el camino me encontré a mí misma. Y resultó que a mi nieto no lo había perdido en lo absoluto. Iker volvió a mí por su propia cuenta, con su propia forma de entender lo que pasó. 6 meses después de aquella primera visita, empezó a venir sábado de por medio. Genaro lo dejaba y luego pasaba por él, y con el tiempo esos intercambios se hicieron más fáciles. Nunca hablamos del pasado en voz alta, pero en los ojos de Genaro empecé a notar un respeto callado. Marisela nunca vino con ellos, y la verdad, por mí estaba bien. Hay relaciones que simplemente no vuelven a armarse, y forzar una reunión solo abre más grietas. Pero Iker y yo fuimos construyendo algo de verdad, poco a poco, con base en la verdad, no en la culpa. Le enseñé a sembrar cosas, a cocinar comida con sentido, a manejar el dinero sin malgastarlo. Él me enseñó que el amor no tiene precio, y que tal vez lo mejor que puedes hacer por alguien es darle espacio para que encuentre su propia fuerza. En mi cumpleaños número 70, Iker me regaló una tarjeta que hizo a mano. Adentro, con esa letra cuidadosa suya, escribió: «Gracias por enseñarme que el amor de verdad no cuesta nada». Esa tarjeta la tengo justo al lado de la carta que le escribí cuando estábamos distanciados, la que nunca tuve que enviar porque él solo descubrió la verdad. Esa noche, me senté en el porche de atrás con una copa de vino, escuchando el murmullo tranquilo de la vida a mi alrededor. La señora Lupita me gritó desde la cerca para preguntarme cómo estuvo mi cumpleaños. Más abajo, una familia joven estaba asando carne, sus risas flotando en el aire tibio. Estaba sola, pero no me sentía sola. Estaba por mi cuenta, pero no estaba aislada. Aprendí a ver la diferencia entre ser amada y ser necesitada por lo que puedes dar. Y la versión de mí que antes se sentaba callada en una fiesta de cumpleaños, demasiado asustada para decir algo, ya no existía. En su lugar estaba alguien más fuerte, alguien que entendió que no puedes comprar tu lugar en una familia que de verdad te ama, porque una familia así jamás te haría intentarlo. La historia que compartimos es ficticia, pero basada en situaciones reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger a los involucrados. No la contamos para juzgar, sino para ofrecer un momento de reflexión. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propias casas? Y de verdad, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Te quedarías callada para no alterar la paz o alzarías la voz para recuperar tu vida? Me encantaría saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que alumbra el camino de alguien más. Que Dios te bendiga, y yo creo que el valor nos lleva a días mejores. Mientras esperas esos días, he dejado en pantalla otras 2 historias, de las más queridas. Sé que te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta el final.